Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Diana Solís, eh, a la etapa de entrevistas. Bienvenida, Diana. Esta etapa de entrevistas de la convocatoria pública y abierta para la selección de las consejerías ciudadanas y sus suplencias del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana 2025, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 4 de junio del presente año. Te informamos que, en cumplimiento a lo dispuesto en la convocatoria, el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana y al propio aviso de privacidad, esta entrevista ya está siendo videograbada y una vez concluida la etapa de entrevistas, se publicará en los medios oficiales del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Respecto de la mecánica de esta sesión, de la etapa de entrevistas, en un primer momento contarás con un máximo de 10 minutos para exponer tus motivaciones para formar parte del Consejo Consultivo, así como tu perfil, incluyendo conocimientos y experiencia relacionada. Cuando falte un minuto para concluir tu intervención, es decir, los 10 minutos, te lo haremos saber a través del chat. Mi compañero Héctor Villanueva llevará el cronómetro y un minuto antes de los 10 te avisará para que puedas ir cerrando tu intervención. Posteriormente, las y los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana te formularemos hasta 5 preguntas para lo cual tendrás o dispondrás de hasta 5 minutos para responder cada una de ellas. ¿Tienes alguna pregunta, Diana, antes de iniciar No, tu de momento exposición? ninguna. Perfecto, muchas gracias, Diana. Entonces, iniciamos, corren tus 10 minutos de exposición. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Pues comenzaría presentando mi perfil. Yo soy licenciada en sociología, egresada aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y cuento con un diplomado en prevención de las violencias y seguridad ciudadana por la Escuela Nacional de Trabajo Social. En 2020 lo cursé. Y bueno, de entrada mi motivación es participar de estos procesos que son relativamente nuevos, si bien ya tiene bastantes años, de 2018, pues realmente en la práctica continúa siendo muy complicado que las personas, los ciudadanos, los habitantes, logremos acceder a algún mecanismo de participación y si llegamos a ello, pues que se noten cambios, ¿no? En la ciudad que habitamos, en el estado, específicamente yo aquí en Ciudad Juárez postulé en 2023 en el Consejo Consultivo Municipal, sin embargo, no fui seleccionada a pesar de salir bien evaluada. Y bueno, eso no fue un impedimento para continuar con mi participación activa dentro de del Consejo Consultivo Municipal, así como Cabildo Abierto. Me parece que mi perfil tiene como una buena experiencia en temas pues, de prevención de violencia, también en niñez y adolescencia, con perspectiva por mi formación laboral. He tenido unos años trabajando con población adolescente tutelada y, y bueno, pues eso me ha dado como otra perspectiva, ¿no? De cómo vivimos la ciudad, cómo vivimos cómo aplicamos, ¿no? Las leyes, cómo aplicamos, o sea, son aplicadas hacia nosotras, me parece que es muy relevante, ¿no? Muy relevante este tipo de espacios como lo es un consejo consultivo, toda vez pues que nos permite, ¿no? Dialogar de manera horizontal, llegar a acuerdos, exposiciones, escuchar a otras personas que también tienen problemáticas a presentar o intervenciones necesarias. Eso me parece como muy interesante. Cuando vi la convocatoria, pues también me parece un trabajo muy interesante el que hace el Consejo Consultivo a nivel estatal. Es una complejidad el estar pues a distancia en Ciudad Juárez y que las sesiones sean regularmente virtuales. Sin embargo, creo que cuento con la capacidad y el compromiso para desempeñarme como consejera ciudadana, si es así que se decide. Y bueno, pues comprometida también con la promoción y defensa de derechos humanos. Desde mi egreso y hasta la fecha, pues me he desempeñado en diversas organizaciones de sociedad civil o instituciones de asistencia privada en atención a niñez, adolescencia y actualmente trabajando con personas en contextos de movilidad humana. Ya tengo un tiempo en ello también y pues me parece como un tema muy relevante, ¿no? Que ha tomado impulso en los últimos años. Si bien Ciudad Juárez es una ciudad de paso, pues ha sido muy, muy relevante en los últimos años y hemos encontrado formas de participar a partir de mecanismos, ¿no? De participación social y eso ha aperturado como otro mundo, otras ideas, otras posibilidades, ¿no? De hacer cosas conjuntas. Eso me motiva bastante, me parece que es pues un espacio relevante, pues en ese sentido. Mm. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Gracias por tu presentación.
A continuación, entraremos a la etapa 2, que es de preguntas y respuestas. Por lo anterior, le cedo la palabra a mi compañera Gisela Rodríguez, que te hará la primera pregunta. Gracias. Muy bien. Muy, muy bien, Jesús. Gracias. Diana, buenos días, mucho gusto. Gisela Rodríguez, a tus órdenes. La primera pregunta es la siguiente. En tu opinión, ¿cuál es la principal función que desarrolla el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana y tú qué podrías aportar al mismo? Ok, creo que lo que podría como resumirse en una principal función, pues sería la escucha y asesoría en temas de interés público, en materia de participación ciudadana, que es pues muy amplia, ¿no? Cabrían prácticamente todos los temas. Me parece que a partir de mi experiencia y también mi capacidad de análisis, de síntesis, podría aportar bastante en el Consejo Consultivo, en tanto por revisión, escucha, análisis, como una visión más global de las problemáticas, siendo ciudadanía, pero también sociedad civil, pero también pues habitante, ¿no? Que ha estado durante mucho tiempo en una ciudad pues muy aquejada por diversos tipos de violencia. Creo que pues la principal función pues sería eso, ¿no? O sea, ser como un vínculo entre ciudadanía, pero también gobierno y pues a partir de ahí emitir, ¿no? Como algunos análisis y asesorías. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta te la hará mi compañera Patti. Gracias, Diana. Gracias. Muy buenos días, Diana. Bienvenida a este proceso. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismo contemplado en la Ley de Participación Ciudadana consideras tú más importante? Y explícanos por qué. Yo pensaría que uno de los dos son de mucha relevancia. Me parece que en distintos temas cada uno podría tener una función especial o no. En ese sentido, yo creo que uno de los más importantes que abren espacio a otro tipo de instrumentos son las audiencias públicas. He tenido la oportunidad de participar de algunas y me parecen espacios donde existe como la posibilidad de escucharnos de manera horizontal a quienes sean convocados y quienes convocan, pero además toda la ciudadanía que aparece en ella, ¿no? O sea, que se presente en las audiencias públicas. Eso sería para mí uno de los más relevantes y que permite porque emanan acuerdos, ¿no? Y de esos acuerdos podrían derivar las siguientes acciones o un proceso de seguimiento más puntual a temas expuestos en dichos espacios. Pero bueno, pues todos son realmente muy importantes. Me parece que el presupuesto participativo también es algo que se ha dado mucho énfasis. Sin embargo, creo que hace falta más allá de solo ese primer momento, más instrumentos, ¿no? Más la aplicación de los mismos, pues. Excelente, muchas gracias, Diana. Mi compañero Héctor te hará la siguiente pregunta. Gracias. Hola Diana, muy buen día, mucho gusto. La siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden defender los derechos humanos desde el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? Bueno, yo creo que en primer término, pues es la escucha activa de lo que se esté exponiendo, si hay alguna persona o algún grupo que esté exponiendo alguna violación a su derecho a participar o algún otro derecho. Creo que lo principal pues es ser objetivo, ¿no? En la escucha, en desmenuzar y analizar la situación. También desde un consejo, pues lo que se puede hacer es una recomendación. Si es una violación a derechos humanos, pues recurrir con el ente garante, en este caso la Comisión Estatal, o dependiendo de la autoridad, pues Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dar un seguimiento también puntual, es decir, no solo quedarse en un primer momento en que se expone la problemática, sino dar un seguimiento al tiempo que sea necesario y ver si existió algún cambio o no, y si no existió, pues tomar siguientes acciones, ¿no? Dar seguimiento, comparecer con la autoridad que esté violentando el derecho. Creo que son como varios procesos que se pueden hacer, pero en un primer momento, pues escuchar objetivamente la situación y pues sobre todo tener claro, ¿no? Que todos somos sujetos de derecho y pues no podemos simplemente permitir que se violenten o que sean omisos, ¿no? En su aplicación. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta te la va a hacer mi compañero Jesús. Gracias. Diana, la siguiente pregunta está ligada en algún sentido a la anterior y va en este sentido. Desde tu óptica, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede garantizar la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos? Uy, qué pregunta tan complicada.
Pues me parece que de entrada tenemos que hacer una sensibilización, y hablo como en plural porque nos compete a todas las personas que habitamos, pues específicamente acá el Estado en general. Creo que sí se tendría que sensibilizar, ¿no? De entrada, pues, qué son los derechos humanos, a qué tenemos acceso, quién son los garantes de cumplimentarlos, y, y solo conociendo los derechos, haciendo promoción de los mismos, compartiendo con aquellas personas que, pues, que quizá no conocen o no pueden llegar a ejercerlos o que se encuentran con distintas trabas, pues puedan tener ese conocimiento para hacer su propia defensa, ¿no? Es como un acompañamiento que no requiere necesariamente ser de intervención, sino de fortalecimiento, ¿no? Para que sean las mismas personas quienes puedan exponer qué y por qué se les está violentando y a partir de ahí, pues, construir juntas y juntos. Y bueno, pues, utilizar los mecanismos formales para interposición de quejas, seguimiento, conciliaciones, recomendaciones, aplicación. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Pasaríamos a a la última pregunta a cargo de mi compañera Gisela Rodríguez. Gracias, Jesús. Quinta y última pregunta, Diana. ¿Cómo se podría incentivar la participación ciudadana desde el propio Consejo Consultivo? Por favor. Bueno, de entrada yo creo que sí se tendría que generalizar las reuniones, me refiero a pues que sean abiertas, sean comprensibles para las personas, accesibles, en horarios que les permiten, considerando que muchas veces, en muchas ocasiones, perdón, las sesiones, o hablo acá desde nuestra experiencia en Ciudad Juárez, las sesiones suelen ser en un horario laboral, lo que implica pues que una persona o no acuda a su trabajo o pierda la sesión o pueda escucharla en línea, pero ya no hay alguna manera de participar. Creo que también se puede flexibilizar la participación, es decir, que pueda una persona participar independientemente si llegó 5 minutitos antes de iniciar la sesión, que es algo que tenemos un poco complicado aquí en Ciudad Juárez, participar si no te anotas una hora antes, ¿no? Y eso suele ser muy complicado porque implica más tiempos de traslados. Creo que un consejo consultivo debería estar, pues justo, ¿no? Para hacer un vínculo con la ciudadanía, con los habitantes, con las habitantes, y ser flexibles en este sentido. Eso como en un primer momento. También me parece que tendría que estar como muy atento o con capacidad de análisis de contexto para identificar las problemáticas que tienen que ver con participación social, política y abordarla, ¿no? No solamente esperar a que la petición o la inquietud sea expuesta ante el Consejo, sino también ser más reflexivo, ¿no? En ese sentido, tener un análisis de contexto mucho más amplio para posicionar temas de interés, educar igualmente en todos los mecanismos de participación social, que son como un poco más accesibles, pero también los políticos a la población, ¿no? Sea mediante campañas, sea mediante actividades extraordinarias más allá de las sesiones. Eso es como algo muy importante que, pues al ser una ley tan reciente, pues es complicado que las personas conozcamos todos y cada uno de los instrumentos y cómo aplicarlos o cómo solicitarlos y qué pasa si me lo niegan, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí es importante la función del Consejo Consultivo en una tarea de educación general hacia la población, mediante campañas, mediante actividades, mediante el acompañamiento a ciertos tipos de actividades convocadas en los municipios, en algunos mecanismos aprobados por los municipios, en la medida de lo posible, creo que sí es muy, muy importante, ¿no? Porque es una figura que tiene una autoridad moral para poder emitir, ¿no? Con opiniones al respecto de lo que estamos viviendo, ¿no? Las personas ciudadanas. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Gracias. Muchas gracias, Diana. Hemos agotado las 5 preguntas contempladas para las y los aspirantes. En ese sentido, no sé si quieras dar como un cierre de la entrevista, algún comentario que quieras hacer para reforzar tu participación. Adelante, tienes hasta 2 minutos. Muchísimas gracias, pues agradecer a todas y a todos su tiempo para esta entrevista. Me parece un ejercicio muy transparente, que sean grabadas, que sean publicadas a través de sus redes sociales para que las personas tengamos la certeza de qué es lo que ocurre en las entrevistas y se cuenta con los perfiles capacitados o propios para el desarrollo de una consejería ciudadana.
muchísimas gracias por las preguntas. Me parece que he sido muy concreta, pero pues también creo que son muy claras. Espero que así lo hayan percibido y pues reiterar mi disposición a ser partícipe de este consejo, bien sea como consejera ciudadana o como ciudadana habitante del estado de Chihuahua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tu participación, por tu tiempo y por tu interés de participar en este tipo de procesos. Te comentamos que, como bien sabes, será pública esta entrevista, como todas las demás. Una vez concluida la etapa de entrevistas, que termina el día de mañana, también tenemos una jornada bastante larga de entrevistas y también los resultados pues serán públicos en su momento. Las resoluciones que tomemos estarán a la vista de todos. Y además, obviamente, tendremos las notificaciones correspondientes por correo electrónico a las y los participantes para que también estén enterados de primera mano, ¿no? Como participantes del proceso. Entonces, nada más, pues, para que estés atenta a tu correo electrónico, a las redes del Comité de Participación Ciudadana para que conozcas cómo termina el proceso. Estamos a tus órdenes y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Buen Gracias, día. Muchas Diana. Buen gracias. día. Gracias, Diana. Excelente día. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Bye bye. gracias.